Bien, damos inicio entonces a este estudio bíblico. Ya oramos al Señor para que dirija lo que vamos a hacer y vamos a seguir estudiando el Evangelio de San Juan. Eh, Habíamos quedado en el capítulo 10, ¿cierto? Donde empieza el Señor a referirse a sí mismo como el buen pastor, ¿ya? El capítulo 10, y ahora vamos a la segunda parte del capítulo 10, que es el versículo 7. San Juan, capítulo 10, versículo 7, en donde el Señor le da la explicación a los fariseos de lo que es ser un buen pastor, ¿ya? Dice el versículo 7: les volvió pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Con eso les estaba diciendo que él de manera exclusiva era la puerta para todas las personas que quisieran entrar al reino de Dios, ¿cierto? Eh, que esa puerta solamente es él. Ninguna persona que haya venido antes o después, sino que solamente él. Versículo 8: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y asaltantes, ¿cierto? O sea, se refiere precisamente con lo que yo les decía, pues, cualquier persona que llegue antes eh, o que llegue después de la venida del Señor diciendo ser el buen pastor o el Mesías o el elegido, es un ladrón y un asaltante, ¿cierto? El que pretende cualquier cosa menos la salvación de las personas, ni menos hacer el bien para sus ovejas como lo hace el pastor, ¿cierto? Y después dice, pero no oyeron las ovejas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la verdadera oveja, ¿cierto? Lo que estamos realmente cimentados en la roca, no podemos ser engañados por falsas doctrinas ni por falsos profetas tampoco. Versículo 9 dice, yo soy la puerta. Y lo dice de una manera enfática, ¿cierto? Yo soy la puerta. Eh, ¿Por qué? Porque la iglesia no es la puerta a Cristo, ¿ya? Ese es un error que cometen algunas iglesias evangélicas, sobre todo la iglesia católica, ¿cierto? Dice ser la puerta para entrar a Cristo, pero la iglesia no es la puerta para entrar a Cristo, sino que Cristo es la puerta para entrar a la iglesia, ¿ya? Y dice, el que por mí entrare será salvo, ¿cierto? El Señor siendo la puerta, y no la iglesia, sino que el Señor Jesucristo siendo la puerta, es el que entrega la salvación a las personas que lo aceptan como su Señor. Y dice, y entrará y saldrá y hallará pasto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno al entrar en Cristo, uno sigue teniendo la libertad de salir. Por supuesto que si uno está realmente enamorado de Dios, nunca quiere volver atrás, ¿cierto? Y mientras esté tomado de la mano del Señor, a pesar de las circunstancias, de las contingencias, de las dificultades, siempre vamos a hallar pastos tiernos, ¿cierto? Con los cuales alimentarnos, que son la palabra del Señor. Versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Cierto? Ahí se refiere claramente, y siempre lo hemos dicho, eh, lo repetimos siempre en muchas predicaciones, que el que viene a hurtar, a matar y destruir es Satanás, el diablo, ¿cierto? Eh, y también lo hace a través de sus emisarios, ¿cierto? Eh, Sus emisarios satánicos, ¿cierto? Que promueven el proselitismo, ¿cierto? Y que conducen a un camino falso de salvación, ¿cierto? Con falsas doctrinas, con estructuras creadas por el hombre que más que traer al hombre a la salvación, lo que hacen es dificultar que el hombre llegue a sus caminos, ¿cierto? Establecen reglas y normas, como por ejemplo de qué manera usted se tiene que vestir, o de qué manera tiene que cantar, o de qué manera tiene que adorar, ¿cierto? Todas esas cosas finalmente terminan alejando a las personas del Señor. Yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿cierto? Y eso lo dice el Señor porque la única fuente de la vida es el Señor, ¿cierto? Y por supuesto que todos los verdaderos creyentes tenemos esa fuente de vida eterna, ¿cierto? En el Señor, ¿ya? Eh, Ahora, por supuesto que la vamos a disfrutar en la medida que tengamos fe constante en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Ahí nosotros tenemos esa permanente fuente de vida eterna. Dice el versículo 11, yo soy el buen pastor, ¿cierto? Cuando dice yo soy el buen pastor se refiere a Él mismo, ¿cierto? Muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Porque dice después, eh, el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿cierto? Cuando dice esto se está refiriendo claramente al sacrificio que hizo en la cruz, ¿cierto? Eh,
Y por supuesto que eso es una garantía para cada uno de nosotros de que la muerte de Cristo fue una muerte expiatoria, ¿cierto? Que permitió que los pecados de cada uno de nosotros fueran perdonados sin importar la magnitud de ellos, a excepción de blasfemar en contra del Espíritu Santo, ¿cierto? Ese pecado Dios no lo perdona. Versículo 12 dice, el asalariado, y que no es el pastor, es decir, el que se hace pasar por pastor, ¿cierto? Pero que realmente no lo es, de quien no son propias las ovejas, dice, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, ¿cierto? ¿Y por qué pasa eso? Porque el asalariado, aquel que no es el verdadero pastor, lo que él busca es trasquilar las ovejas, ¿cierto? Sacar un provecho, un beneficio, y en términos humanos, ¿cierto? Los falsos pastores lo único que buscan es obtener un rédito económico de parte de las ovejas, ¿cierto? De parte de los creyentes. Por eso dice que el asalariado ve venir al lobo, ¿cierto? Y huye, ¿cierto? Porque no le interesa la oveja, le interesa el dinero, ¿no? Y el lobo las arrebata y esparce las ovejas, ¿cierto? Y eso es lo que le espera a todos los que siguen falsos profetas, ¿cierto? Los que están en iglesias que son de mentirita, donde se predica la prosperidad y otras mentiras más. Obviamente que cuando viene el diablo, ¿cierto? Arrebata esa oveja, y obviamente que es un futuro no muy agradable que le espera a cada una de esas ovejas porque van a quedar volando, no van a saber para dónde ir, no van a saber a quién creer o en qué creer, ¿cierto? Por eso que hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría y discernimiento para saber dónde estamos alimentándonos de la palabra, ¿cierto? Dice el versículo 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Y eso nos deja en claro, ¿cierto?, que los falsos profetas, los pseudos apóstoles, que sabemos que en este tiempo ya no existen, eh, ellos no están preocupados verdaderamente por las ovejas, ¿cierto? Sino que solamente por otras cosas, entre ellos el poder, el reconocimiento y el dinero. Versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, ¿cierto? Obviamente el Señor nos conoce a cada uno de nosotros, ¿cierto? Desde el vientre de nuestra madre nos eligió, nos conoce bien, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras debilidades, nuestras necesidades, nuestros afanes. Por eso dice, yo soy un pastor y conozco mis ovejas, ¿cierto? Y las mías me conocen, ¿cierto? Nosotros también eh, tenemos o deberíamos haber desarrollado como verdaderos creyentes una relación íntima con el Señor de tal forma de poder conocerlo a fondo, ¿cierto? Y no solamente a través de la oración, porque usted, si usted quiere hacer la voluntad de Dios para agradarlo, no tiene que esperar que venga un ángel a decirle qué es lo que Dios espera de usted, sino que usted tiene que estudiar la palabra, lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Cuando nosotros estudiamos la palabra, nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, perfecta y justa, ¿cierto? Y por eso cumplimos la voluntad de Dios y de esa manera la agradamos. Versículo 15 dice, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, ahí está hablando, ¿cierto?, de la omnisciencia, ¿cierto? Está hablando de Él, tal como el mismo Dios. Y después dice, y pongo mi vida por las ovejas, ¿cierto? Nuevamente se refiere a la crucifixión, que vendría más adelante. 16 dice también, tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí se está refiriendo a la iglesia de los gentiles. Aquellos también me conviene traer y oirán mi voz. Eso lo hizo el Señor a través del apóstol Pablo, ¿cierto? Lo convirtió, ¿cierto? Lo hizo una nueva criatura y lo usó para traer a la iglesia gentil, ¿cierto? Que somos todos nosotros. Nosotros no somos judíos, pero Dios nos adoptó, ¿cierto? A través primeramente de Pablo y a través del tiempo, ¿cierto? Cada uno de nosotros ha recibido el mensaje de salvación a través de alguna persona, eh, o a través de alguna circunstancia, ¿cierto? Y por eso dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, ¿cierto? Se refiere a nosotros, a los que estábamos fuera en ese momento del plan, ¿cierto? Eh, porque no éramos parte del pueblo escogido, pero Dios nos eligió igual, Dios nos adoptó igual, ¿cierto? Y habrá eh, un rebaño y un pastor, ¿cierto? Eh, ese rebaño se refiere a los judíos y a los gentiles, que somos nosotros los que fuimos injertados en la vida,
Y un pastor se refiere al Señor Jesucristo. O sea, está hablando del mismo. Después dice, versículo 17, por eso me ama el Padre. Por supuesto que esto que hizo Jesucristo debe tener un valor muy especial en el corazón de Dios, ¿cierto? El hecho de morir en la cruz por su creación, ¿cierto? Por nosotros. Dice, porque yo pongo mi vida, ¿cierto? Para volverla a tomar. Es cuando el Señor decide, ¿cierto? O realiza ese acto de encarnarse en un ser humano para morir y ser crucificado en la cruz, lo que está haciendo es poner su vida a los propósitos que Dios había dispuesto, ¿cierto? Por eso dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar, ¿cierto? Cuando habla de volverla a tomar se refiere a la resurrección. Versículo 18 dice, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Y con estas palabras él lo que está diciendo es que su muerte no fue una ejecución, ni fue un asesinato, ni fue, excepto un triunfo de Satanás del diablo, ¿cierto? Sino que él permitió que su muerte ocurriera, ¿cierto? No olvidemos que el Señor, estando aquí en la tierra, era completamente Dios, completamente hombre, en su condición de hombre sufrió el escarnio en la cruz, pero también tenía la posibilidad en su condición de Dios de haber evitado la muerte, ¿cierto? Pero él siempre decidió, conforme a su propia voluntad, morir por cada uno de nosotros, pudiendo evitarlo. Por eso que dice, nadie me la quita, ¿cierto? Nadie me quita la vida, nadie tiene el poder de quitarme, sino que yo decido entregar mi vida y después resucitar por la humanidad. Eh, tengo poder para ponerla, dice, y tengo poder para volver a tomarla. Algunos podrían pensar, entonces, fue súper fácil para él y fue desobediente, pero no es así, porque él no se salió nunca del camino de la obediencia. Él siempre obedeció a Dios, obedeció al Padre y entregó su vida por la humanidad, sin perjuicio de que después resucitó. Pero él cumplió la orden de Dios, siempre fue ordenado y siempre fue obediente. Después dice, este mandamiento recibí de mi Padre, ¿cierto? Obviamente que Dios le ordenó hacer eso y él tenía la libertad de no hacerlo, ¿cierto? O de evadir la muerte en la cruz, pero él decidió hacerlo conforme a su propia voluntad para que los pecados de la humanidad fueran limpiados, ¿cierto? Después viene el versículo 19 y dice, y volvió a haber división entre los judíos por estas palabras, ¿cierto? Aquí ya nos salimos de la explicación que le está dando Jesucristo a los judíos, esto respecto a lo que es el buen pastor, y nos dice la palabra que volvió a haber división entre los judíos por estas palabras, ¿cierto? En el fondo había una división de los judíos, no por lo que estaba diciendo el Señor, sino que porque se producía una división en el liderazgo, ¿cierto? En el liderazgo de los que eran religiosos del pueblo de Israel. Por esto dicho de parte de Dios, ¿cierto? Versículo 20 dice, y muchos de ellos decían, demonio tiene, ¿cierto? De alguna manera siempre los judíos trataban de adjudicar todas las cosas que Dios hacía o que Jesucristo hacía o decía a los demonios, ¿cierto? Porque no podían entender que pudiera manejar la palabra tan a la perfección o que cumpliera la ley, ¿cierto? Al pie de la letra. Entonces ellos aducían de que él tenía potestades demoníacas para hacer todo lo que hacía, porque nunca reconocieron que era el Dios, el Hijo del Altísimo, ¿cierto? Después dice, y está fuera de sí, ¿para qué le oís? Es decir, los fariseos trataban de disuadir a las personas para que no prestaran atención a lo que el Señor estaba diciendo en ese momento, después de esa tremenda explicación que había dado. Versículo 21 dice, decían otros, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? Por supuesto que la respuesta es obvia, ¿cierto? No lo puede hacer. Pero Jesucristo ya lo había hecho antes y había hecho varios milagros más que escapan, ¿cierto?, de las potestades que tiene Satanás el diablo. Después dice el versículo 22, aquí empiezan a hablar del Mesías, ¿cierto? Y se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén y era invierno, ¿cierto?
Versículo 23, y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón. Versículo 24, y le rodearon los judíos. De alguna manera estaban tratando de tener una actitud amenazante en contra del Señor, para obligarlo a obtener una respuesta inmediata respecto a lo que ellos querían saber, ¿cierto? A lo que el Señor les había dicho. Y le dijeron, ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? No era el Señor en definitiva el que lo estaba turbando, sino que era su propia incredulidad lo que le estaba generando esa confusión, porque era el mismo Dios que estaba frente a ellos, que le estaba hablando, pero era tanta su incredulidad, tanta su porfía, que eso le generaba confusión, ¿cierto? Les turbaba el alma de alguna manera. Dice después, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Bueno, el Señor ya se lo había dicho de todas las maneras posibles, pero ellos insistían, producto de su incredulidad, ¿cierto? De no creer y de considerar inconcebible lo que estaban viendo y que estaba pasando frente a sus propios ojos, ¿cierto? De estar hablando con el propio Hijo de Dios. Versículo 25 dice, le respondió Jesús, os los he dicho y no creéis. No creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Versículo 26 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Por supuesto que ellos no pertenecían al reino del Señor, ¿cierto? Porque tampoco deseaban ser parte del rebaño del Señor, ¿cierto? Siempre la decisión fue de ellos, pero ellos tenían la decisión definitiva en su corazón de no ser parte del rebaño de Dios. Por eso que no podían entender ni creer lo que el Señor les estaba diciendo. Y por eso que tomaron esa decisión de acuerdo a su incredulidad. Versículo 27, mis ovejas, le vuelvo a reiterar, mis ovejas oyen mi voz, ¿cierto? Y con esto tiene que quedar claro cuando el Señor reitera esto de que es Cristo la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Y no los hombres, ¿cierto? Ni un superpastor, ni el papa, nadie. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, ¿ya? Y yo las conozco, dice después. Y ahí se refiere esto al conocimiento perfecto, eh, y minucioso que Dios tiene respecto a cada uno de nosotros. Y me siguen, ¿cierto? Dice después. eh, y se refiere nuevamente a que las verdaderas ovejas lo siguen. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna, ¿cierto? Esa es la promesa que lleva consigo el creer en el Señor, ¿cierto? Y aceptarlo como nuestro Señor. Hay una promesa de salvación y vida eterna. Y no perecerán para siempre. Es decir, aquí está una tremenda promesa. Dice el versículo 28. Y yo les doy la vida eterna y no perecerán para siempre. Es decir, el creyente que cree, que acepta a Cristo, que hay una conversión y una convicción real, ¿cierto?, de pecado de parte del Espíritu Santo y la persona se transforma efectivamente, hay una promesa de que tiene salvación y vida eterna. Dios no le está mintiendo, ¿cierto? No hay que tener temor de que vaya a venir el diablo, nos vaya a quitar la salvación, o que Dios se vaya a arrepentir y diga, no, sabes que mejor no te voy a salvar, no. Si hay un cambio genuino, Dios nos regala esa salvación y es una promesa eterna de parte del Señor. Por eso dice después, ni nadie las arrebatará de mi mano, ¿cierto? Eh, Después dice, versículo 29, mi Padre, que me las dio, mayor que todos es. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Porque en definitiva, cuando tenemos a Cristo, tenemos a Dios, ¿cierto? Y obviamente cuando tenemos a Dios, tenemos su protección también. Y la promesa de la salvación, ¿cierto? Versículo 30, yo y el Padre somos uno, ¿cierto? Eh, Dice después el versículo 31. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle, ¿cierto? Imagínense, esa era la respuesta del pueblo escogido de Dios, pues, después de toda esta clase teológica que el Señor le había entregado, de esta explicación magistral de lo que era ser un buen pastor, de que él era el Mesías, de la división que se habían generado, ¿cierto? Por todos estos dichos. Esa era la respuesta de su pueblo elegido, ¿cierto? Tratar de lapidarlo, de matarlo de alguna manera.
Qué tremendo. El versículo 32 dice, le respondió Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿cierto? Como sanar a los enfermos, como echar afuera demonios, ¿cierto? Como curar a los leprosos, todo eso que hemos visto, ¿cierto? En este solo evangelio. ¿Por cuál obra de estas me apedreáis, ¿cierto? Le dice el Señor. Es una buena pregunta de parte de Dios porque los puso en jaque de alguna manera. 33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, ¿cierto? Es decir, de alguna manera los judíos tampoco tenían respeto por las buenas obras que estaba haciendo el Señor, ¿cierto? Eh, Después dice, sino por la blasfemia. Eh, Finalmente querían apedrearlo porque lo consideraban blasfemo, pero los que estaban blasfemando eran ellos, en definitiva. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios, le dicen los judíos, ¿cierto? Bueno, nosotros sabemos que de alguna manera el Señor era completamente hombre, completamente Dios. No estaban mintiendo, pero ellos lo decían en otro sentido, ¿cierto? Pensaban que era un hombre común y corriente que se creía Dios, pero nosotros sabemos que no, porque era Dios, ¿cierto? Que se había encarnado en un cuerpo de hombre. Versículo 34 dice, le respondió Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley, eh, yo dije, dioses sois? Versículo 35 dice, si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. El Señor siempre utilizaba la escritura como el estándar, ¿cierto? De todas las cosas que él decía, se apoyaba siempre en las escrituras, por eso que no había forma que los judíos pudieran contradecirlo o rebatir las cosas que él hablaba, porque además eran perfectos conocedores de la ley. Versículo 36 dice, ¿a quién el Padre santificó y envió al mundo? Vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Versículo 37, si no hago obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras. Ahí definitivamente no le está dando ninguna salida a los judíos, ¿cierto? Porque les dice, si no creen en mí, creen en las obras. Y si aún no creían en él, pero estaban creyendo o sea, estaban viendo lo que el Señor había hecho, todos los prodigios y milagros, entonces de alguna manera tenían que creer. Pero no podían no creer en él ni creer en las obras porque habían sido testigos de todas las obras que el Señor había hecho. Por eso que el Señor los pone en jaque con estos dichos, ¿cierto? Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cuando le dice eso, le está explicando lo que dijo en el versículo 30, ¿cierto? Cuando dijo, yo y mi Padre somos uno. Después dice en el versículo 39, y procuraban otra vez prenderle. Cuando dice eso es porque intentaban, ¿cierto?, apresarlo de alguna manera, pero no lo lograban, ¿cierto? Pero él se salió de sus manos. Versículo 40, y se volvió al otro lado del río Jordán, a aquel lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se estuvo allí. En ese momento, cuando ocurrió esto, le quedaban alrededor de 3 meses y medio de ministerio al Señor, antes de ir a la cruz, ¿ya? Así que ya estaban muy caldeados los ánimos ya entre los judíos. Versículo 41 dice, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todos los que Juan dijo de este era verdad. ¿Cierto? Las personas que dieron esos dichos estaban aceptando en ese momento a Jesús como su Salvador, ¿cierto? Porque confirmaban que de alguna manera, aun cuando Juan el Bautista no había hecho ningún milagro, eh, había dicho todo lo que estaba pasando, ¿cierto? Había sido un tremendo profeta de parte de Dios y había anunciado todo esto que iba a pasar. Por eso en ese momento las personas creían que ese hombre, que era Jesucristo, era el verdadero Salvador y el Mesías. Versículo 42 dice, y muchos creyeron allí en él, ¿cierto? Bueno, muchos reconocieron que él era el Cristo, ¿cierto? El Hijo de Dios, reconocieron su pecado y reconocieron la necesidad de perdón de parte de Dios.
se dieron cuenta, se vieron desnudos frente al verdadero Dios y se dieron cuenta de que cumplir la ley no era suficiente y que aún era necesario, ¿cierto?, dar ese paso de fe, de aceptar a ese hombre, a ese revolucionario, a ese profeta, a ese Mesías, como su Señor, ¿cierto? Hasta el día de hoy hay personas que se apoyan en la ley y en las reglas, ¿cierto? Y en las normas y en los estatutos para creer ser salvos, ¿cierto? Pero la salvación solamente está en aceptar a Cristo como nuestro Señor. Pasamos al capítulo 2, perdón, capítulo 11 de San Juan, ¿cierto? San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 11. Y aquí vamos a empezar a ver la historia de Lázaro, ¿cierto? Una historia hermosa. Aquí estamos ya más o menos en el año 33 después de Cristo, ¿ya? Dice, capítulo 11 entonces, del Evangelio de San Juan, versículo 1. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania. Mm. Betania es un pueblo pequeñito a ver, aproximadamente a 3 kilómetros más o menos de Jerusalén, ya 3,5 kilómetros más o menos, que son como 2 millas, si usted tiene esa conversión. Eh, Tengo una referencia que dice, está situado en la cuesta oriental del Monte de los Olivos. Usted tiene un mapa ahí, puede ver la referencia para que vea más o menos el recorrido que hizo el Señor. Versículo 2 dice, y María era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Versículo 3, enviaron pues sus hermanas a él, diciendo, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Bueno, cuando le hablan así las hermanas de Lázaro, estaban hablando más que una enfermedad, estaban hablando de una aflicción que tenía Lázaro que era bastante grave y que inevitablemente le iba a provocar la muerte, ¿cierto? Eh, por lo menos en ese momento estaba bastante grave, por eso que dicen esas palabras. Versículo 4, y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5, llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Esto nos habla de una larga relación que hubo entre Jesús y estas personas, ¿cierto? Entre Marta, María y Lázaro. Versículo 6, cuando oyó pues que él estaba enfermo, o sea, cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Una vez más el Señor, yo creo que cualquiera de nosotros que tenga una relación de cariño, de amor con alguien, le dice que está enfermo, que se va a morir y uno parte al tiro, pero el Señor, obedeciendo una vez más la voz del Espíritu Santo, dice acá que se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba, ¿cierto? Versículo 7 dice, luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Versículo 8 le dice a los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Lo están defendiendo ahora, ¿cierto? Si usted recuerda bien, en Juan cuando vimos el capítulo 7, había una actitud muy diferente, ¿cierto? De los propios hermanos del Señor, ¿cierto? Pero aquí ya el Señor de alguna manera ha adquirido mayor credibilidad y realmente sus discípulos estaban preocupados de que le fuera a pasar algo. Por eso le dicen, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá, ¿cierto? Lo estaban cuidando de alguna manera. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anduviese de noche tropieza, porque no hay luz en él. Versículo 11. Dicho esto, le dijo después, Lázaro, nuestro amigo, duerme.
Versículo 12 dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, será sanado. No entendieron lo que le estaba diciendo, estaba hablando de dormir, pero que realmente estaba muerto. No era el dormir, ¿cierto?, que realizamos cada uno de nosotros en la noche, ¿cierto? Le estaba diciendo que efectivamente estaba muerto, pero ellos no lo entendían. Por eso le preguntaban, Señor, si duerme será sanado. Pero esto decía Jesús de la muerte de ellos, de la muerte, ¿cierto? De él. Y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño, ¿cierto? O sea, perdón, los discípulos estaban interpretando las palabras del Señor de una manera carnal. Pero el Señor lo que le estaba diciendo era que Lázaro estaba muerto, pero le hablaba de dormir. Entonces, pues, Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Amén. Vamos a quedar hasta ahí porque se va a cortar la transmisión ya. Eh, Vamos a quedar hasta el versículo 14 entonces. Déjenlo marcadito en su Biblia. Capítulo 11 entonces. Empezamos con la historia de Lázaro. Capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Versículo 14. Ese es el versículo que vamos a continuar estudiando la próxima semana con la ayuda del Señor. Amén. Hermana Cecilia, ¿podemos finalizar por favor con una oración? Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos delante de su presencia para alabarte y glorificarte, Padre celestial. Damos gracias, Dios mío, porque estás con nosotros, porque nos has cuidado, nos has protegido, porque nos has regalado un día más de vida. Gracias porque estás a nuestro lado, porque nos libra de todo peligro y estás a nuestro lado. Te pedimos que nos des la inteligencia y la sabiduría para poder escudriñar tu escritura y entenderla, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús, porque estás con nosotros, porque nos cuidas, porque nos bendice, porque nos das la fuerza para poder levantarnos cada día. Te pedimos que nos cuide, que cuide a nuestros familiares, que vele nuestros sueños y nos protejas, Padre Celestial, y el domingo podamos volver a encontrarnos. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, hermano, con esto hemos finalizado el estudio. Nos vemos el domingo con la ayuda del Señor. Amén. 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 Que estén bien. Buenas noches. Muy buena Buenas noche. noches. Sí.